Bienvenidos a esta super emisión de su programa Xochitlachtol a través del canal Ellos y Nosotres. Mi nombre es Daliri y en el pilotaje de la producción se encuentra Ro. Hoy tenemos una entrevista sobre una antología que ha sido fundamental para entender el viaje del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, a Europa. El capítulo 1 de la travesía con la que buscan despertar al mundo frente a la tormenta capitalista que vivimos. Se llama Alfaro Zapatista, una colección de 30 libros de bolsillo que va en su segunda reimpresión. Una compilación de reflexiones más que vigentes ahora que acabamos de pasar el 31 aniversario del levantamiento, con la propuesta del común que hacen les rebeldes a la humanidad y en un contexto realmente crítico de violencia en Chiapas y una crisis humanitaria que podemos ver en todo el mundo. Y para platicar, saludamos a Xochitl Leiva Solano y Lola Cubéis, editoras de este caleidoscopio que nos muestra la vigencia y la vivacidad del zapatismo. Bienvenidas. Buenos días, un abrazo, buenas tardes, buenas noches a ti, Daliri, Ro y Lola. Hola, buenos días, tardes, cada quien en sus latitudes y bueno, encantada de poder compartir este rato con todas ustedes. Encantadísimas estamos en este estudio virtual y pues me gustaría muchísimo a estas editoras de un gran esfuerzo para compilar todo un caleidoscopio de sentires, que nos cuenten de qué manera el zapatismo de Chiapas es un faro para la humanidad. Bueno, nosotras sí decidimos llamarle a la colección, titularla Alfaro Zapatista, una colección de libros homenaje, pero con vocación que también de generar más preguntas. Alfaro porque consideramos, y voy a hablar personalmente de una persona que en los 90 como estudiante en la universidad, pues nos tocó un movimiento que en ese momento fue sumamente mediático y que despertó acá muchas mentes, muchos corazones, mucha solidaridad, pero que más allá de una solidaridad que podemos considerar vertical, el dinamismo del movimiento y también la transformación que ha generado en las redes neozapatistas ha hecho que este movimiento nos alumbre, ¿no? Alumbre, ilumine por una parte la posibilidad de entender el mundo que vivimos, ¿no? Todas las lecciones sobre neoliberalismo a través de Don Durito, por ejemplo, nos permitió a muchas personas tener un mejor mapa sobre el momento del sistema capitalista y, por otra parte, un faro en el sentido de que su propia experiencia de autonomía, ¿no? Su propia manera de entender hacia dónde caminar para superar el sistema capitalista también nos ha iluminado, ¿no? Nos ha mostrado como las coordenadas para poder también decidir emprender acciones, emprender también un posicionamiento en la vida, que como digo, no podemos reproducir el modelo autonómico zapatista, pero sí que podemos reproducir todas los aprendizajes, ¿no? O alguna de las propuestas que este movimiento zapatista ha ido planteando desde el levantamiento armado en el 94. Sí, creo que es importante decir también como el momento en que se nos ocurre esta idea, venimos caminando redes, acuerpando el zapatismo desde ese 1 de enero del 94. Muchas de las personas que estamos aquí presentes y las que nos van a ver son parte de este tejido de redes, que no son solo redes cibernéticas, sino redes de personas que tejen ese acuerpamiento desde sus propias vidas. Entonces, cuando nos
notifican que se van a la gira por la vida y en uno de los comunicados dice, acuerpen, organícense y acuerpen esta iniciativa, hagan la suya. Y entonces nos volteamos a ver entre las que estamos hablando de por sí desde hace 30 años y dijimos, a ver, ¿cómo acuerpamos? Porque es muy importante lo que van a hacer en medio de todavía la crisis pandémica. Y empezamos a decir, bueno, preguntémonos algo básico. ¿Cuál es el legado del zapatismo en tu vida? No solo en el mundo, sino en tu vida, en esas luchas de las que eres parte y en el contexto de un colapso civilizatorio como el que estábamos experimentando con mayor viveza por la pandemia del COVID-19. Entonces, esa pregunta del legado zapatista desde lo más íntimo hasta lo más mundial, global, era muy importante y la lanzamos para que nos hablaran de qué significaba para ellos esta invitación a realizar en la Europa insumisa, Slumil Kashenkov, que luego fue así conocida al ser nombrada por las loas zapatistas de esa manera. Entonces, para esa parte del otro lado del charco, decimos, y para este otro ambiente, ¿qué significaba ese reto de la declaración por la vida, la gira por la vida y el seguir trabajando para transformarnos de cara a la hidra capitalista? Y así fue como surgió la idea de empezar a invitar a las personas con las que estábamos ligados, con las que hemos caminado, a las personas de estas redes que admiramos también, porque muchas de estas redes, o sea, no se entienden si no es con el corazón de también los que invitamos, a las que invitamos, ser parte de una lucha fraterna, sororal y hermana. Y bueno, ahora sí cierro esta intervención diciendo que el Submoy, en el discurso que dio recientemente en este aniversario 31, decía que han sido puestos como luz, como espejo y como ejemplo. Y eso decía él en palabras más, palabras menos, que era mucha responsabilidad. Pero, decía él, que hay otros pueblos que tal vez lo están haciendo las cosas mejor y por eso la invitación en este momento, en este 31 aniversario, a seguir la compartición, a encontrarnos y compartirnos en ese marco de lo que está pasando justo ahora y que viene en este futuro inmediato al cual ellos nos están también mirando o invitando a mirar. Ahí me quedo un poco como en esa génesis de cuál era esta idea original, como decía Lola. Estamos viendo unas imágenes hermosas ahí en la pantalla de lo que fue justamente este viaje zapatista que inició con la delegación marítima, el Escuadrón 421, y continuó con la delegación aérea, que fue la extemporánea. A la luz de la travesía zapatista, ¿por qué es importante esta antología? No sé quién quiera comenzar a responder, Xóchitl o Lola. Lola, querida. Venga, Lola. Pues, yo creo que sobre todo a la luz de la gira es importante por varias cuestiones. Bueno, una, porque es verdad que es la gira la que nos mueve a invitar a personas tanto de México como de aquí a escribir, y uno de los hilos, junto a lo que ha comentado Xóchitl, de ver cuál era el impacto en nuestras propias vidas, que es como una manera de materializar y de poner en valor que cuando decimos que nos ha impactado es que eso, al leer los libros, pues ves en una persona, en colectivos, ¿no? En cómo nos animó a llevar a cabo experiencias organizativas determinadas. Y la otra propuesta era que hablaran de lo que implicaba la gira por la vida. Es muy interesante, sobre todo los autores y autoras que escribimos desde Slumil Kashankov, porque la mayoría ya escribimos una vez que o bien ya había llegado el Escuadrón 421, entonces ya había empezado en sí la travesía. Entonces es una manera, la colección también permite
leer a autores y autoras que hemos vivido o que hemos participado en la organización de la Gira por la Vida y te puedes acercar a un análisis y también a las vivencias que eso nos ha llevado. Diría quizás como de manera también como aviso a navegantes que evidentemente quizás son también experiencias que se escribieron sin que hubieran reposado, con lo cual tienen, por una parte, la ventaja de que son escritos muy vivos, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, yo hablo de cuando escribí, acaba de llegar el Escuadrón 421 a Vigo y acabábamos de vivir también el encuentro en la zona, en la SAD, ¿no? En este territorio también de resistencia cerca de Nantes, en Francia. Entonces creo que tiene también la posibilidad de que es verdad que al no ser una gira mediática, porque no era el objetivo que fuera una gira mediática, sino una gira basada en pequeños encuentros con colectivos y con luchas de aquí, pues creo que es también una ventana para conocer quienes no pudieron participar y si participamos, pues también para conocer cómo se vivió la gira en otros lugares, porque quienes estábamos, como en mi caso, en el Estado español, ni siquiera yo podía en ese momento estar conociendo cómo se estaba viviendo en otros lugares, o en Italia o en Grecia, ¿no? Entonces creo que eso es uno de los grandes aportes también de esta colección en cuanto a la propia gira. Sí, y creo que el haberlo hecho de manera autonómica, es decir, nos los planteamos como un sueño que íbamos a hacer realidad, un puñado de locos y locas que nos hemos inspirado muchas décadas en el zapatismo. Entonces, es un trabajo autónomo, autogestivo, sin permiso, que va buscando las redes que permiten hacer realidad ese sueño colectivo de acuerpar no solo la gira, como dice Lola, sino el movimiento zapatista en su larga duración, más de 500 años, y las diferentes alternativas que a lo largo de los últimos 30 años de vida pública política nos han planteado. Entonces, tiene esa frescura de que está hecho no dirigido por una persona, no pensado en una cabeza, no para exaltar a un yo-yo individualista personal, sino por una colectividad que se constituyó en comité, el comité editorial de Alfaro Zapatista, con 10 personas de diferentes partes del mundo, que dijimos, lo hacemos y lo hacemos. Y quiere decir, lo hacemos en todo el sentido. Invitamos, escribimos, editamos, publicamos, caminamos las publicaciones, las entregamos a los compañeros zapatistas. Entonces, hacer carne la autonomía es tan difícil, lo decía ahora, se decía ahora en el encuentro, lo decía el sub muy, muy claro. Los 7 principios zapatistas, está fácil decirlos, compañeros, pero cumplirlos y cabal y hacerlos realidad está bien complicado. Decía con otras palabras, ahorita estoy parafraseando, ¿no? Pero eso es quizás el reto más grande que nos ha puesto el zapatismo. Cuando decimos que nos inspiramos en el zapatismo como movimiento, ¿qué implicaciones tiene a nuestra vida concreta? Con nuestros inmediatos seres y con los seres con los que hemos ido tejiendo redes para esta lucha contra el capitalismo, el patriarcado y todos los y demás, ¿no? Estado-nación, democracia. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y quizás eso es algo muy importante que no está escrito en los textos, pero que permite que los textos florezcan. Y cada una de esas semillitas, esas 30 semillitas que tenían que ver con el 30 aniversario, son en sí una potencia enorme, porque tejen esa lucha colectiva. Claro, también surge de lo que somos cada una de nosotros, cada uno de nosotros. O sea, ahí está la persona puesta, pero está siempre puesta en colectividad, contándonos de qué lucha es parte y qué es exactamente del zapatismo
lo que le ha inspirado y lo que le ha retado, porque hay una parte en los libros también que habla sobre las dificultades de la traducción del zapatismo a los diferentes contextos y culturas políticas. Y como decía el capitán Marcos hace unos días en el 31 aniversario, no nos idealicen, compañeros, compañeras, no somos ideales ni perfectos. Entonces, eso también está presente cuando se habla de las dificultades que se tiene para la traducción del zapatismo que está pensado en un contexto rural hacia un contexto urbano. Yo ahí me quedo un tanto para fluir. Sí, pues a mí me gustaría mucho, digo yo, ¿qué les puedo decir? Yo tengo mi antología, ya la leí y todo, pero que ustedes nos pudieran contar, Lola, Xochitl, ¿de qué se tratan los capítulos que escribieron? Porque además de ser editoras, son parte de este crisol. Lola ya nos estuvo contando un poquito de cómo fue su experiencia a la hora de redactar, súper bonito. Me encanta saber que lo escribiste en ese contexto porque permite imaginarme también a ustedes como autoras, cómo les fue en la escritura de sus propios capítulos. Xochitl, ¿quieres tú empezar que tu libro fue de los primeros? De hecho, es el primero. Sí, para mí fue como poder tener la posibilidad de recapitular más de 30 años de ser aprendiz del zapatismo. ¿Cómo enfocar en todo lo que nos ha legado? ¿Y qué es lo que nos ha legado? Bueno, para empezar, en mi caso, el capítulo empieza con las mujeres zapatistas. ¿Por qué? Porque lo primero que pasó, y lo narro ahí, es que cuando las vi a las compañeras con grado enfrente de mí, me di cuenta que yo también era mujer. O sea, no es que antes yo no supiera que era mujer, me ponen en una encuesta y pongo femenino, pero no es eso, no es ser femenino en una encuesta. Es que cuando las vi ahí con las armas, haciendo las tomas, la toma de San Cristóbal, cuando las oí hablar en los videos que se empezaron a circular, cuando las vi posicionadas en el ámbito militar, pero también contándonos cómo habían empezado a influir en el ámbito de las comunidades donde yo trabajaba desde antes del 94, las comunidades que luego fueron zapatistas. Entonces ahí el ser mujer, ser mujer, empezó a tener un sentido muy diferente. Y eso es quizás lo que más agradezco al zapatismo y por eso el libro que me toca al abrir esta colección parte de ahí. Y hablo en un momento seguido de un giro que se da, o sea, el giro de las mujeres enseñándonos cómo era la participación política y social de las mujeres en las comunidades y obligándonos a pensarnos a nosotras cuál es esa participación en nuestra sociedad. Y luego el giro que doy ahí una vuelta porque me toca entonces por control remoto, por internet, por redes sociales, mirar a Marijose clavar la bota con la enmienda, con el mandato colectivo zapatista de hablar como Troa al tocar la tierra en Vigo. Entonces, cuando veo eso y veo que han pasado 30 años y yo conocía más o menos cuál era el trabajo sobre la diversidad sexual, el trabajo que se había venido haciendo desde las diferentes mujeres que estuvieron con las compañeras zapatistas en las comunidades hablando de su sexualidad, trabajando su sexualidad, sus derechos de mujer. Había seguido en la otra campaña cómo habían estado las relaciones con las compañeras que hacían sexo servidoras en el marco de la Ciudad de México. Entonces, para mí cuaja con la llegada de la voz colectiva zapatista en la cuerpa de la OTROA, cuaja un giro fundamental en el zapatismo. Y eso también lo plasmo ahí, cómo me significa un segundo o tercer momento, según como lo quieras ver, en donde nos están posicionando en las comunidades zapatistas, hacia nuevos retos, en donde ya no es solamente
los derechos de las mujeres, sino también los derechos de las otroas, y esas otroas cómo pueden llegar a impactar nuestras concepciones. Sigo y termino muy brevemente diciendo que en este texto lo que trato de hacer es valorar el trabajo de las redes neozapatistas para acuerpar la lucha autonómica desde 3 ejes principales: las mujeres, la madre tierra, la defensa de la madre tierra y el territorio, y el trabajo que hoy pues tiene el nombre de la nueva estructura de gobierno que a partir de noviembre del 2023 tiene dado a sí mismo el zapatismo, y que antes de los caracoles y las juntas de buen gobierno, desde 1994 que se fundan los mares hasta el noviembre del 2023, nos habían mostrado con esa trilogía mares, juntas de buen gobierno y caracoles zapatistas. Entonces, hablo un tanto de eso, pero visto en el contexto de un aprendizaje, y me pongo en la categoría de una eterna aprendiz del zapatismo. Ahí me quedo, queridas. Interesantísimo. Lola, ¿tú nos querrías compartir cómo fue escribir mientras malabareabas con el escuadrón, ahí llegando a Slumilka-Shenkop? Aquí haciendo equilibrios por todos los lados y siempre también con la responsabilidad que también siempre implica escribir, ¿no? Desde cada una de nosotras, y sobre todo porque, y abro un pequeño paréntesis, lo interesante también de la colección es que nosotras marcábamos como esa propuesta de tejer el texto a través de 3 hilos, del hilo de cómo había atravesado el zapatismo en tu persona, cuáles eran los aprendizajes teórico-políticos del zapatismo y también el impacto, cómo se analizaba por cada un autor o autora la gira zapatista. Y también lo maravilloso de la colección es que cada quien elegía también cómo hilar esos 3 ejes, ¿no? Entonces, en mi caso, yo empiezo hablando de lo que para mí, en lo personal, supuso el zapatismo. Cualquier persona que me conoce sabe que evidentemente estoy atravesada por los aprendizajes también que yo he tenido la fortuna de tener. Y además, para mí la gira tenía también un significado especial porque en el 2020, yo llegué a México en el 2001, la gira se lleva a cabo en el 2021, que es el Catún, ¿no? Un Catún, el ciclo de 20 años que la manera de entender el tiempo para la cultura maya es fundamental. Entonces yo hilo desde cuál es como el impacto del zapatismo, no solamente en cuanto, como decía antes, ¿no? En el tener la capacidad de poder entender mejor el mundo que habitamos, el también ser un campo de formación política, en mi caso, y hilarlo con lo que es la gira por la vida, el análisis que hago yo desde la importancia del Catún, de cómo es muy interesante analizarlo desde esa perspectiva de decir cómo en el 2001 se lleva a cabo la Marcha del Color de la Tierra, que es un momento en el que la comandancia sale a recorrer diferentes estados de México con la intención de convencer a los representantes políticos de la necesidad de hacer una reforma constituyente, una reforma de la Constitución que de algún modo recuperara una parte de lo que se pactó en los acuerdos de San Andrés, y cómo la gira por la vida supone otro paso en lo que es el plano internacional y que no deja de ser más que cumplir con la palabra dada en la 6ª Declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Que es continuar creando redes de resistencia y rebeldía basadas en el apoyo mutuo y en la horizontalidad, y que de algún modo creo que afortunadamente el milagro de cumplir años te permite poder también tener, pues como dice Xochitl, ella 30 años,
yo 20 años en que te permite también poder regalar a gente más joven igual una parte de la película que no conocen. Y creo que eso es también muy bonito, ¿no? El poder también seguir haciendo memoria, que eso también es un gran aprendizaje que tendríamos que tener de los zapatistas, que es esta capacidad de nunca dar por sentado que la gente que te está escuchando sabe tu historia, sino que tenemos que estar constantemente haciendo memoria, ¿no? Y entender que parte de la guerra también está en el relato, ¿no? En quién cuenta y qué se está contando. Y la última parte de mi texto tiene que ver pues con el regalo de poder estar presente en la llegada en Vigo del Escuadrón 421, y esta parte del texto pues sí que es un texto sí totalmente escrito al calor de lo que estaba viviendo en ese momento y de, como digo, de la llegada del escuadrón. Por eso mi texto, de hecho, la última parte es del Escuadrón 421 a la llegada de la extemporánea, y hago una reflexión también de lo que supone la gira a nivel organizativo en Slumilka-Shankop, ¿no? Como digo, aprendiendo a organizarnos, porque evidentemente teníamos del otro lado a una organización que tiene una experiencia de décadas, y aquí en Slumilka-Shankop pues también el reto de cómo tejer una red, o de más bien de cómo tejer varios tipos de redes, porque hay que recordar que habían reuniones a nivel europeo, habían reuniones a nivel Estado o territorios, por ejemplo, aquí eran peninsulares, sumando Estado español y Portugal, y luego las reuniones en cada uno de los territorios, en nuestro caso País Valenciano, Murcia, que íbamos a coordinar la llegada de varios grupos, ¿no? Entonces, todo eso, sin olvidar que estábamos en un momento pandémico todavía, pues fue también un reto organizativo con sus luces y sus sombras, ¿no? Y bueno, pues ese es un poco el contenido del texto, de mi texto de Alfaro Zapatista. Interesantísimo, y sí, recordar todos esos momentos. También a mí me tocó cubrir y estar y ver esos aprendizajes de cómo en Slumilka-Shankop se organizaron y lo hicieron muy bien. Entonces, para seguir y seguir reflexionando sobre esto, vamos a ir a un pequeñísimo corte y regresamos por acá en el estudio. No se vayan, porque estamos por terminar con lo más interesante en este programa. Desde hace más de 31 años que empezamos la lucha, ahí empezó el cambio de vida que decimos. ¿Y cuáles son esos cambios? Pues nuestras abuelas entendieron que hay que luchar por nuestra libertad y por nuestros derechos como mujeres que somos. Ellas fueron las primeras compañeras que realizaron los cambios en su forma de vivir y de trabajar. Realizaron muchas tareas, un trabajo muy duro. Por ejemplo, cuando ellas tomaron la decisión del levantamiento armado, o también la decisión de dejar ir a sus compañeros como milicianos, como insurgentes, o a sus hijas, mujeres, para ir como milicianas, como insurgentas. Esa fue una decisión muy difícil como madre, como mujer, como compañera. Entonces, eso quedó marcado dentro de las compañeras zapatistas. Una vez estando
preparadas, pues ya le vamos a servirle a nuestros pueblos, ya sea en las clínicas o casas de salud, o en las escuelas, o en las diferentes áreas que tenemos, pero le va a beneficiar a nuestro pueblo y va a ser para nuestro futuro. Y pues, porque no esperamos a nadie, no vemos a nadie que lo va a hacer más que nosotras y nosotros. Ningún gobierno, pues por eso pues decimos que pues nosotras nos tenemos que organizar y preparar. También cuando hay acuerdos en los pueblos, también ya participamos, así como del común, todas las mujeres zapatistas tomadas en cuentas. También nuestras hijas ya le damos esa libertad de participar o ocupar un cargo dentro de la organización y de la autonomía. Ya no es como antes, pues de que no nos dejaban salir o juntarnos para hacer cualquier trabajo de nuestra organización. Y también sabemos de que no hemos logrado totalmente la participación de las compañeras, pero en los pueblos se sigue dando las pláticas. De todos los trabajos que hemos hecho, no ha sido todo perfecto, porque no es fácil. Siempre hay fallas, errores, dificultades, pero de esos errores hemos aprendido, nos hemos criticado y autocriticado para corregir los errores. Interesantísimo este mensaje que dan en el 31 aniversario del levantamiento zapatista, las comandantas, poniendo en el centro el común, esta nueva propuesta que también nos decía Xochitl Leiva Solano, editora de la antología Alfaro Zapatista, y Lola Cubéis, que también es editora y están aquí platicándonos. Muy importante antología previa a esta propuesta del común, ¿no? La vimos en el 30 aniversario y digamos que ahora que es el 31 aniversario del levantamiento zapatista, en un contexto sumamente crítico de violencia en Chiapas, con gobiernos pseudoprogresistas, ¿qué luces, qué horizontes, qué cosas en común nos comparte esta antología? Bueno, yo diría que por un lado el poner en valor, o sea, el no minimizar el impacto que la guerra, que la situación de guerra que se está viviendo en Chiapas como en otros estados de México, el situar la importancia del proyecto de autonomía zapatista y el riesgo que también corremos como, yo diría, como humanidad, el impacto que pueda tener toda esta situación en la propia organización, ¿no? Creo que, por un lado, yo diría, si algo demuestra esta colección, con la cantidad de autores y autoras, y sobre todo pensando en la gente que escribe desde la Europa insumisa, en que se puede ver el impacto que no solamente en vidas individuales, sino en procesos organizativos tuvo y ha tenido el zapatismo, es tener claro que el zapatismo, yo diría que hoy en día, junto con el confederalismo democrático del Kurdistán, son dos experiencias donde de algún modo está la semilla del futuro de la humanidad, ¿no? Igual que lo que ahora vemos en Palestina, pues lo que vemos es lo contrario, es decir, que vemos el genocidio de la humanidad. En estos dos lugares lo que tenemos son, evidentemente, las semillas de, como ellos dicen, del día después, ¿no?, de la tormenta. Es muy interesante todo lo que están planteando desde estas mesas de la primera sesión del encuentro de resistencias y rebeldías. Y lo otro que se aporta desde esta propuesta de lo común es que, aunque en estos textos no se utilice el concepto de común como tal, lo que sí que considero es que tienen razón cuando dicen existen otros pueblos, existen en otros lugares donde se están llevando a cabo también experiencias organizativas y de resistencia, que es lo que vinieron a conocer. Y yo sí considero que en este momento de crisis civilizatoria estamos precisamente en ese momento, tanto por la urgencia, pero también porque aquí mismo en la Europa insumisa
claro que de una manera mucho más clara que hace 20 años, por poner un ejemplo, toda la cuestión de la crisis climática en cuanto a crisis civilizatoria, hay un montón de pensamiento ahora crítico, también de intentos de creación de, por ejemplo, experiencias también semejantes a la autonomía zapatista en lugares rurales, resistencias que se están dando aquí con también megaproyectos eólicos, es decir, que la hidra capitalista y la sangre de la hidra capitalista cada vez está más clara también en este norte que tiene tantos sures. Entonces, la antología creo que nos sirve para estas dos cuestiones. Una, para poner en valor qué se está poniendo en riesgo, si el proyecto de autonomía zapatista se ve afectado por esta violencia, y por otro, que sí que existen muchas otras experiencias organizativas que creo que estamos en ese momento, como plantean ellos y ellas, de generar mayores diálogos sobre las alternativas al sistema capitalista. Xochitl, no sé si quieras sumar algo. Sí, me parece que esta colección, a diferencia de muchos otros escritos de cientos de miles de personas que en 30 años han escrito sobre el zapatismo, tiene algo que es importante destacar. Pone al centro a los zapatistas, las zapatistas, loas zapatistas. Lo digo porque no es sencillo. Generalmente lo que se pone al centro en los trabajos universitarios, pues son los autores teóricos validados por la academia. En los ámbitos activistas, los intereses activistas valorados por el activismo. Y así se van poniendo al centro filtros sobre los cuales se lee el zapatismo. Y aquí lo que parece ser una tónica, un hilo, un modo que cruza los 30 libros como 30 semillitas, es que el zapatismo está al centro y quienes escriben están ubicados en aprendices de zapatismo. Esa humildad que se requiere para tomar esa posición, pues ahí está como algo que se invita a los demás a mirar, a criticar, a poder como sentipensar en esa dimensión. ¿Por qué? Porque, bueno, a lo largo de 30 años de vida pública política, de alguna manera, la autorrepresentación del zapatismo ha sido parte fundamental de la autonomía zapatista. Es decir, hablar ellos por ellos propios sin necesidad de ventriloquías y sin necesidad de traductores, y que su palabra valga por sí misma. Entonces, eso es muy importante. Y creo que esta colección, sin ser un objetivo, ni se tiró línea, ni se dijo que así se tenía que hacer, ni nadie le dijo a nadie nada de cómo hacer su texto, esa colección tiene ese resultado. Y eso también es maravilloso, porque la autogestión y la autonomía nos lleva a descubrir nuevos caminos. Ahora, en términos de lo que nos proponen los compañeros y las compañeras en este 31 aniversario, y que resuena con lo que de una u otra manera, con diferentes lenguajes, formas, van estando en la colección, pero lo que más llama la atención es cómo nos invitan ahora, en esta diciembre, último día de diciembre del 2024 y primer día de enero del 2025, a construir la nueva vida. Y lo dicen en un contexto de guerras mundiales, no lo dicen así nomás, ¿no? Y lo del papel tan fundamental que toma el común como el no propiedad, bueno, es un reto enorme, porque nomás pensarnos sin la no propiedad privada, para pensarnos desde ese ámbito, como personas que estamos habitando este planeta Tierra, pues no es nada menor. Y luego nos dice el Submoy, en sus palabras del 31 de diciembre, que amar, cuidar y trabajar la tierra, fíjense, va de la mano de cuidar nuestra salud para estar vivos y vivas, para seguir luchando por otra forma de vida sin capitalismo. Esta combinación entre
la madre tierra, la lucha global, mundial por la humanidad, combinada también por la necesidad de cuidar nuestra propia salud, pues suena como normal en ciertos contextos, pero lograr ese equilibrio no es nada sencillo. Y bueno, la nueva estructura de gobierno que nos dicen que durante este año, acuérdense que la dan a conocer en noviembre del 23 y estamos en enero, primeros días de enero del 2025, en este año nos dicen que se han ya puesto manos a la obra y está fundamentada en algo que implica, pues si lo oímos bien y si nos detenemos a pensarlo, implica un gran reto para todas nosotras. Lo local, lo asambleario, el común, abrazar desde la madre tierra y la nueva vida en el nuevo mundo, con ese mundo que vaya más allá, luchar por un mundo nuevo, dice, más allá del capitalismo, una forma de vida sin capitalismo. O sea, parece como sencillito, pero está súper complicado. Y por supuesto ya no entro en los detalles de qué implica una vida en el capitalismo como la que nos toca vivir y a la cual tenemos que enfrentar cada día que nos levantamos y abrimos los ojos. Yo ahí me quedo, compañera. Ya tenemos palabra, se llama postcapitalismo, pero todavía no tenemos camino, pero sí tenemos horizonte. Tenemos horizonte gracias a que los zapatistas nos han enseñado tanto, tantísimo, y sí, definitivamente, Xochitl Leiva y Lola Cubéis, cuéntenos, ¿dónde podemos encontrar esta maravillosa antología que vemos? Digo, la podemos encontrar en internet también, pero si queremos tenerla completa físicamente en Slumilka Action Cup, antes Europa o en México, ¿qué podemos hacer? Aquí, bueno, si queréis empiezo yo hablando de dónde se puede, bueno, contar primero que ese formato que vemos en la imagen es la edición mexicana y vamos a tener una edición diferente impresa por Traficantes de Sueños, que puedo mostrar aquí ya el primer tomo. Es decir, que estos 30 libros se van a convertir en 3 tomos. Ya ha salido el primero. Cada uno de los tomos pues tienen también un eje que hila los libros que se convierten en capítulos de libro, por decirlo así. El primero, Movimiento Zapatista y Redes. El segundo, que tiene que ver más con la lucha de las mujeres, y el tercero con la autonomía. Y esta edición peninsular se puede encontrar en cualquier librería, y online pues se puede comprar a través de la página de Traficantes de Sueños. Traficantes de Sueños es una editorial distribuidora con un proyecto también muy basado en la defensa de lo común. De hecho, tienen cursos de formación sobre lo común y bueno, estamos muy contentas también como editoras de que Traficantes de Sueños, con también toda su historia de lucha dentro del mundo editorial y librero aquí en el Estado español, pues haya querido también acuerpar de esta manera, imprimiendo la colección. Y como digo, se puede conseguir en cualquier librería del Estado español, se puede pedir, pero además podéis entrar en la web de Traficantes de Sueños y adquirirlo. En México estamos con alianzas diferentes, editoriales autónomas independientes y con librerías autónomas independientes. Entonces, en México se puede hacer llegar a cualquier parte del país. Si ustedes entran a Bajo Tierra Ediciones, a la página web de las compañeras, y en su librería, que se llama Volcana Lugar Común, entran ahí y ahí la pueden pedir y la reciben en cualquier parte del país. Físicamente también pueden ir en la Ciudad de México a Volcana Lugar Común, que es esta librería de las compañeras de este colectivo, Bajo Tierra Ediciones, y estamos en Oaxaca con otra alianza, La Jícara,
La compañera Violeta nos ha permitido que ahí se pueda distribuir. Estamos en San Cristóbal de las Casas, en donde está la librería también autónoma autogestiva La Cosecha, Centro Cultural, el Centro Cultural Autónomo Autogestivo Sendas en San Cristóbal, también en el espacio del CIESA Sureste, que también nos ha permitido ahí ponerlo a la disposición, y en breve, en unas cuantas semanas, ya estaremos en varias librerías autónomas en Guadalajara. Lo más importante con lo que quisiera yo cerrar esto es, como es una lucha autónoma autogestiva, las impresiones, el dinero se está reuniendo tanto para el asunto de pagar las impresiones, pero sobre todo para poder hacer una colecta de fondo para entregar a las comunidades zapatistas. Ya se entregó un primer monto de un primer esfuerzo colectivo, porque fueron los miembros del comité editorial más los autores quienes caminamos de mano en mano, de boca en boca, de WhatsApp en WhatsApp, los materiales de la colección en las versiones de México, en español impreso en México. Entonces, les pedimos a todos los que nos escuchen que nos ayuden a difundir, porque esta formación de un fondo, que los compañeros zapatistas nunca nos han solicitado ningún dinero, pero somos nosotras quienes estamos muy interesados en abonar a los diferentes proyectos de ellos, ellas, y en particular hay una campaña de un quirófano en la selva que ha lanzado Europa Zapatista para acuerpar una de las referencias que se hace al respecto de este quirófano en uno de los comunicados recientes. Entonces, esperamos poder contar con la capacidad colectiva. Aquí acuérdense que no hay instituciones, no hay poder patriarcal que nos mande, no hay todas las cosas que son características de los espacios institucionales, y somos nosotras y nuestra capacidad. Si somos incapaces, pues no vamos a caminar nada, pero ya hemos caminado una primera tanda y vamos a la segunda. Eso. ¿No? Sí, pues ahorita vimos en la pantalla todas estas colecciones, estos 30 semillitas, libros, que, bueno, están también en la página de internet. Ahí les está apareciendo en la pantalla la página de internet también, por si se quieren meter. No hay pretexto. Todos estos libros se ven maravillosos. Pueden ahí observar cuáles son los títulos y pues dejarles picades para que no hay pretexto, vayan a conseguir su antología. Todo ese dinero se va a ir directamente a las comunidades zapatistas, 30 autores, y pues bueno, eso. Sin más ni más, agradecerles a Xochitl, a Lola, esta información, toda esta reflexión que nos comparten el día de hoy, y decirles que también viene una entrevista sobre lo del quirófano, entonces estén atentos en sus siguientes emisiones de Xochitlahtol. Y mientras, pues despedirlas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros aquí en Xochitlahtol. Ojalá que puedan ser más ocasiones y que podamos seguir platicando de esto y muchos otros temas sobre el zapatismo, ¿verdad? Que es un tema que nos provoca mucha esperanza. No sé si quieran terminar con alguna reflexión final. Bueno, pues agradecerles también la invitación, el invitar también a las personas que nos escuchan a que lean, a que podamos utilizar los textos también como un arma de pensamiento, de diálogo, de reflexión, porque creo que, como he dicho antes, es urgente, no es una opción, no es que tengamos una opción sobre crear o no alternativas, ¿no? La humanidad, la madre tierra, requiere que tengamos la capacidad de soñar, de pensar, de imaginar, que es a lo que nos convoca siempre el zapatismo. Y muchas gracias y seguiremos encontrándonos por aquí. Sí, agradecer muchísimo a Daliri este espacio, pero también su texto dentro de la colección, porque ella fue de las que creyó en este sueño colectivo. Y creo que es a partir de ese
creernos entre nosotras, potenciarnos, tejernos, que es posible hacer algo así, si no, no existiría. Y bueno, como ella dijo, entren a la página web, pueden descargarlos libremente, no necesitamos el dinero capitalista para leerlos, somos anticapitalistas y la primera forma es textos libres, descargas libres. Después, como dijimos, si ustedes tienen el potencial de sumar la recaudación de fondos, mejor, mucho mejor. Si no pueden, pues ya harán un gran abono a este esfuerzo zapatista, o sea, nosotros nomás acuerpamos ese esfuerzo zapatista de poder tener el pensamiento crítico desde la práctica y desde la reflexión de nuestras propias experiencias en diálogo con los zapatistas. Entonces, agradecerles mucho a ti, querida Daliri, a Ro, por estar en los controles y que no se pierdan todo lo que está levantado en la internet del 31 aniversario. Están en diferentes medios libres, se hizo una coordinación de medios libres para difundirlos ampliamente. Por favor, vayan a todos esos espacios que son varios y también escuchen lo que las mujeres, los hombres y las diversidades jóvenes, mayores, abuelos, ancianos, ancianas están diciéndonos de viva voz y valoremos muchísimo porque es lo que más nos pueden entregar, su palabra y su obra. Gracias, Daliri, gracias, compañeras. Gracias a ustedes, es verdad. Un libro también lo escribí yo, fue y ha sido un honor caminar con estas mujeres que nos guían, que nos incitan a la creación y sobre todo reconocernos aprendices, que eso es lo más importante y que seguimos en este camino. Muchísimas gracias. Nos escuchamos en la siguiente emisión de Xochitlahtol, Palabra Florida, por aquí en este canal, Ellos y Nosotres. Hasta la próxima.